Hola, buenos días a todos. Me presento desde la Universidad de las Californias Internacionales. Me llamo Juan Carlos González E. Vega. En la carrera de la arquitectura. Tercer cuatrimestre de la asignatura de Historia y Arquitectura 3. Les voy a explicar sobre cómo es el barroco, sus características, sus principios, la pintura, la música, la arquitectura y la literatura en este periodo. ¿Qué es el barroco? El barroco fue un periodo de la historia de la cultura en el occidente que abarcó el siglo XVIII, que marcó un cambio de manera en concebir el arte. Tuvo impacto en numerosas áreas de la cultura y del saber, como las letras, la arquitectura, las bellas artes y la filosofía. El estilo barroco fue muy destacado, principalmente en las artes y en lo de cargado, la expresión de pasiones internas, la extravagancia y el detalle y el exceso de ornamentación, visto así como en disciplinas de la poesía, la pintura y la escultura. Surgió en una época de tensiones tras la Reforma Protestante, la Contrarreforma y el auge de las monarquías absolutas. El barroco se dio en Europa occidental y en algunas colonias como Latinoamérica. A partir del siglo XVII, tras el Renacimiento, sin embargo, se remontó a Italia durante el periodo conocido como Seicento y su número durante mucho tiempo. Fue empleado de manera despectiva para referir algo de cargado, caprichoso o engañoso. Luego del siglo XIX, el término del barroco se revalorizó y actualmente es nombrado como una manifestación artística que vaya en contra de los valores del clasicismo. El barroco buscaba los valores de la Iglesia Católica según algunas teorías. Que tenían deformidad o irregularidad, que se usaban las perlas. De allí inició el nombre, empleando a referirse a ciertos estilos artísticos recargados, grandilocuente y excesivo, en términos de uso de aludir a una forma degenerada en el Renacimiento, que terminó siendo considerado como la negación a lo clásico. El barroco cambió radicalmente del modo de hacer arte y de pensar la cultura, y algunas de sus principales características que fueron oponerse al Renacimiento, porque el Renacimiento se caracterizó por rescatar la cultura clásica, el antropocentrismo, la búsqueda de la perfección y la simetría. Abarcó temas como el amor y la belleza. El barroco estuvo teñido por pesimismo, la simetría, buscar reflejar pasiones y despertar emociones. Otro punto fue exaltó los valores de la religión de la monarquía, debido a la realización de figuras a la monarquía absoluta. La Iglesia Católica utilizó las diferentes expresiones artísticas como medio de propagandismo frente a las amenazas de protestantismo, construyendo palacios, iglesias, catedrales, dando idea nacional y religiosa. Otro de los puntos que produjo obras y ostentas y elegantes, caracterizado por hacer foco en los detalles y generar piezas exuberantes, llamativas y recargadas, relacionadas en el barroco como término de olor vacui, haciendo lleno total de una obra sin dejar lugares vacíos. Y pues el siguiente punto último
sobre otro de los características que fue del barroco fue representar pasiones. A los artistas de este periodo buscaban despertar emociones a los espectadores o lectores. Se hicieron uso de detalles, las luces y las sombras, los recursos literarios también, queriendo generar efectos recurrentes a la ornamentación, expresando diferentes artes. El barroco fue un movimiento muy amplio, a pesar de sus exponentes distintos en campos y disciplinas artísticas. La pintura del barroco se basó en el naturalismo, tras observaciones y reproducción de la naturaleza. La pintura barroca fue una de las expresiones artísticas más desarrolladas durante el movimiento barroco y mayor diversidad exhibió. Por un lado, se destacó la pintura religiosa, llevada adelante por la religión católica, buscando generar la fe frente a las amenazas de la reforma luterana. A su vez, la pintura llevada a cabo por la burguesía protestante, también que destacó en este periodo en la producción de paisajes y escenarios de la vida cotidiana. Algunos de los principales representantes del barroco en la pintura fueron Diego Velázquez, 1599 a 1660 en España, Rembrandt, 1606 a 1669 en Países Bajos, Michelangelo, Caravaggio, 1517 a 1610 en Italia. Los principales rasgos que se caracterizó con las pinturas barrocas fueron el uso de claroscuro como tenebrismo, como mucho se conoce, y se aplicó bastante. La búsqueda de realismo, el uso del movimiento y simetría, la predominancia del color sobre línea y el uso de profundidad. Además existieron dos vertientes compuestas en el arte barroco: naturalismo, que fue un estilo basado en observaciones y la naturaleza, cuál era la representación de escenas de vida cotidiana que aplicó en el tenebrismo. Clasicismo, que sería el otro, un estilo opuesto al naturalismo que estuvo influenciado por formas clásicas en las que predominan la armonía y el dibujo sobre color. La literatura barroca, que este es otro, que estuvo muy predominada por la contrarreforma católica y los valores absolutistas, por lo que se descontento social y el pesimismo se tradujeron en las obras literarias. Se produjeron a partir del siglo XVII. Los autores barrocos trataron de temáticas como el sueño, la desesperanza, la mentira y el pesimismo, despejando del Renacimiento, que trató temas relacionados al amor y la belleza. Los textos barrocos se caracterizaron por cargados y utilizar recursos poéticos que buscaban despertar una emoción al lector. Una de las corrientes literarias más importantes de este periodo fue la literatura barroca española. Y tenemos uno de los representantes como Francisco de Quevedo y Tirso de Molina. Los principales generadores literarios del barroco que fueron la novela, uno que hizo surgir la posibilidad de la sátira y la burla, emplear un lenguaje altisonante, figuras retóricas y alusiones mitológicas. También la novela picaresca tuvo su auge en este periodo. En la poesía hubo dos corrientes principales: el culteranismo, que ponía el foco en la estética del lenguaje y no tanto en su mensaje; el conceptismo, que puso el foco
en el vínculo entre palabras y conceptos. El teatro alcanzó en el barroco uno de sus puntos más altos, con medidas satíricas y autosacramentales. La arquitectura barroca estuvo muy influenciada por el contexto político y religioso del siglo XVII. Por un lado, la reforma luterana trajo como una respuesta a una contrarreforma católica que buscó, a través de la construcción de las iglesias y las catedrales, mostrando el poderío de la fe católica y su grandeza, así como construyeron y empleaban basílicas y la plaza de San Pedro en Valentina. Además, la monarquía absolutista, que estaba en pleno desarrollo, buscaba reflejar su poderío mediante la construcción de ostentosos palacios con jardines decorados que fueron tales en el caso del Palacio de Versalles en Francia, que fue construido en 1623 por órdenes del rey Luis XIV. Intervinieron en el diseño de Luis de Levau y Andrew del Norte. Algunas de las principales características de la arquitectura barroca fueron el exceso de ornamentación por la construcción y decoración de muchos detalles. Buscó reflejar movimientos y dinamismo que se evidenció en el uso de la línea curva y la incorporación de cúpulas, arcos y columnas entorchadas. Estableció una relación muy estrecha con otra disciplina artística al incorporar estatuas, fuentes y estucados, frescos. Y también los frescos. Se destacó en la construcción de la iglesia y palacios. Dio importancia a la urbanización con la creación de plazas y lugares comunes. La música barroca también estuvo representada como expresiones de Johann Sebastian Bach y Antonio Vivaldi. Al igual en otras disciplinas de la música, durante el barroco fue un canal de uso por los artistas por expresiones de pasiones. Entre los principales aportes de esta época están el desarrollo de formas musicales como la sonata, la cantata, la ópera, la policodalidad, el desarrollo de sistemas tonal y el desarrollo del contrapunto. Uno de los hitos de este periodo fue el establecimiento del bajo continuo. Contaba con un instrumento grave y melódico que funcionaba como el bajo e instrumentos armoniosos. Para finalizar, es todo de mi parte. Nos vemos hasta la próxima.